desafío de la semana 16, desafío del amor para padres. Y el título es El amor respeta a Dios. Ese es un mensaje bien bonito porque pues si no hay amor hacia Dios ni respeto hacia Dios, pues ¿qué podemos hacer? Y eso es algo que hay que enseñarle a nuestros hijos. Hay un versículo ahí clave por el cual vamos a comenzar y es Proverbios 1:7. Y yo se los voy a leer. Yo hoy voy a leerles porque tiene bastantes versículos, entonces hoy voy a acompañarlos. Que ya mi esposito se acomodó también al lado mío y va a hacernos esos buenos aportes que apoyan para nosotros mucho. Bueno, entonces vamos a leer Proverbios 1:7. Dice, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Miren, nosotros le enseñamos a nuestros hijos que el tráfico es peligroso, que hay que tener cuidado. Les enseñamos que tengan cuidado con los animales que pueden picar, como las serpientes venenosas. También les decimos que tengan cuidado con un cuchillo cortante. Pero hay un temor adecuado que no solo los protegerá, sino que también les dará sabiduría, honor y bendición para la vida. Y es el temor reverente a Dios. Entonces, muchos enseñan todas estas cosas que son pues importantes, pero lo más fundamental es el temor hacia Dios. Aquí vamos a mirar una pregunta bien interesante. ¿Sabían que los padres tienen el mandamiento de enseñarle a sus hijos a temer a Dios para que puedan vivir mejor y más tiempo? Entonces vamos a ver en la palabra cuáles son esos mandamientos y cómo Dios habla a través de su palabra para nosotros los padres y la responsabilidad que tenemos para con Dios y ellos. Vamos a ver Deuteronomio 6, para que vayan copiando las citas bíblicas, del 1 al 13. Y dice así, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Miren tan tremendo, este versículo siempre los hemos visto,
y lo hemos utilizado en muchas oportunidades porque precisamente es un manual de vida para los hogares, para las parejas, para los hijos, para las familias, entonces, y pues obviamente para la iglesia. Entonces es fundamental porque precisamente nos muestra el favor de Jehová para con nosotros y cómo Él está atento a todas las cosas que nosotros necesitamos, en este caso la crianza para con nuestros hijos, y que su palabra es la que nos edifica y nos ayuda a formar a nuestros hijos, y también enseñarles sobre el temor a Dios. Un temor saludable del Señor es la clave que les permite a nuestros hijos pensar de manera más sabia, hablar de forma más honorable y vivir de un modo que agrade a Dios. Aquí en el aporte de nuestro pastor, algo que nos va a decir. Sí, hermanos, en ese pasaje que acabó de leer mi esposa, es importante recalcar ese verso 2 que nos dice: de esta manera durante toda tu vida. Es decir, eso no es por un tiempito, sino nos dice es durante toda tu vida, ¿sí? Durante toda la vida, dice durante toda la vida, tú, tus hijos, tus nietos temerán al Señor. Entonces, aquí es importante esas dos situaciones, que es durante toda la vida y que allí también estás incluido tú, ¿cierto? Porque para que tú puedas enseñarle a tus hijos el temor al Señor, pues primero lo debes tener tú, ¿no? Amén, así es. Claro, porque debe estar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, deberíamos hacer eco de la invitación de David que dijo en el Salmo 34:11. Miren tan hermoso este salmo. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Miren, es tan importante esa parte, lo que David está transmitiendo aquí. Está reuniendo a sus hijos ¿para qué? Para que conozcan el temor de Jehová, para enseñarles el temor de Jehová, a Jehová. Pero no es temor de miedo, no, ya sabemos que no, es respeto. El temor del Señor es el máximo respeto por aquel que es todopoderoso y completamente santo. No es un motivo para huir de Dios, sino al contrario, es la mayor razón para correr a Él y caer de rodillas ante su presencia. Ese es el respeto a Dios, donde uno reconoce: tú eres el todo de mi vida. Cuando yo caigo de rodillas delante de su presencia, es mi humillación, reconociendo que Él es el todo para mí, para mis hijos, para mi hogar. El Señor es tan puro y poderoso que temerle nos enseña, tanto a padres como a hijos, a tomar sumamente en serio su gobierno y sus mandamientos. Dios no solo es paciente, amable y amoroso, sino también santo, poderoso y completamente justo. Todos esos atributos tiene Dios. Es imposible burlarse, ignorarlo o hacer caso omiso de Él sin consecuencias. O sea que si yo no me burlo, no hago caso, va a haber consecuencias al respecto. Y no solamente para mi vida, sino también para mi descendencia. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que tú siembres en el corazón de tus hijos, eso también va a algún momento a dar fruto, pero si son cosas buenas, obviamente va a haber un fruto bueno. Pero si son cosas que no son del agrado de Dios, pues allí es donde vamos a tener inconvenientes. Su reino es supremo y el cielo y la tierra están a sus pies. Mateo 28:18 nos habla al respecto y dice:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que es el dueño y señor de todo, de todo. El universo, de todo, de todo. Y en 1 Corintios 15, 27 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Aquí fue cuando él vence, ¿no? Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se actúa a que se sujetó a él todas las cosas. Todo fue dado por lo que él hizo también allí en la cruz del Calvario. La Biblia lo describe como fuego consumidor a quien deberíamos servir y reverenciar siempre. Vamos a ver una cita bíblica que nos habla al respecto, y es Hebreos 12:29. Dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este fuego consumidor, pastor, ¿a qué nos refiere? Se refiere a que, pues, lo que sucede es que él tiene un atributo que es muy importante y es la santidad, ¿no? Uh-huh. Y la santidad no tolera el pecado, ¿cierto? Entonces, la situación se da cuando no obedecemos, cuando sobre todo es una cuestión de obediencia. Entonces vamos a tener unas consecuencias que pueden consumirnos o pueden consumir a la persona. De hecho, en ese versículo que hablaba mi esposa de Proverbios, creo que fue con el que se inició, de Proverbios 1:7, nos da las dos situaciones, ¿no? Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces ya nosotros conocemos cuál va a ser el desenlace y cuál va a ser el final de esas personas que desprecian y desechan las enseñanzas del Señor. Amén. Porque es. Tenemos un Dios que es justo, que es amoroso, pero también demanda justicia. Entonces, bueno, el temor del Señor despierta sabiduría y discernimiento en nuestro interior. Y en nuestros hijos, al darnos cuenta de que vivimos en un universo que está bajo su absoluto control, todo comienza con una conciencia de la presencia del Señor. O sea que cuando nosotros creemos en el Señor y sabemos que Él tiene el control de todo, pues obviamente va a haber más tranquilidad y va a haber más, vamos a tener más esperanza de saber de que Él se va a encargar de todas nuestras situaciones, que vamos a tener a quien acudir, ¿sí? Bueno. De hecho, también el pasaje que se leyó del Salmo 34, David está invitando a los hijos para que aprendan el temor a Jehová, ¿no? Venid, que les voy a enseñar el temor a Jehová. Una persona que tal vez pasó por muchas experiencias difíciles fue David. David pasó y de hecho ese salmo lo escribe en alguna ocasión cuando él estaba solitario, él estaba solo y resulta que llegó como a ese territorio de los filisteos. Entonces él tuvo temor estar dentro de los filisteos porque de hecho él había matado a Goliat. Y bueno, ahí suceden unas situaciones que no es necesario mencionar, pero él sí estaba muy asustado. Pero de todo eso lo libró el Señor. Amén. Y precisamente él está haciendo la invitación a los hijos: venid y aprender el temor a Jehová, porque nosotros no le debemos temer a los hombres, sino le debemos temer al Señor. Que de pronto ese tema lo va a tocar ahora más adelante mi señora. Bueno, no podemos huir ni escondernos de Él.
Vamos a leer Salmo 139, versículos del 6 al 10. Recuerden que es importante estar copiando los versículos, ¿no? Y los temas. Tal conocimiento es demasiado, dice el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Está hablando aquí el salmista David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, aquí vemos cómo el salmista David se refiere que de escondernos no podemos de Dios. Y nuestros hijos tampoco se pueden esconder. Entonces, no podemos huir de Él, de su presencia. A donde quiera que vayamos, allí va a estar Él. Eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque allí van a darse cuenta que tenemos un Dios que es omnipresente y que también es omnisciente. Amén. Sí, hay en la vida de todas las personas, de todos los seres humanos, hay en la vida situaciones que se pueden presentar que donde no se sepan manejar, pues entonces vamos a caer en alguna tentación y en el pecado, ¿cierto? Y de eso los niños, nuestros hijos, pues están como más expuestos a que ocurran esas cosas, ¿no? Entonces debemos enseñarle lo que nos dice la palabra. Podemos poner un ejemplo, ¿cierto? Hay un dinero por allí y nadie nos está viendo. Entonces se puede tener la tentación de tomar ese dinero, ¿cierto? Y tal vez mire que allí el temor a Jehová no es tenerle miedo, tener susto, tener esto, sino precisamente el Señor nos dice, tener temor es que no vayas a incurrir en algo que no es agradable a los ojos de Él, ¿cierto? Podemos tomar el dinero y nadie se da cuenta, pero Dios sí se dio cuenta. Ahora, allí vamos a tener algunas consecuencias, porque el Señor nos dice en su palabra que nosotros no debemos robar. Y cosas así simples son las que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. Por ejemplo, la altivez, el orgullo, la falta de humildad. Esas cosas no son agradables delante de Dios. Y en muchas ocasiones nosotros permitimos que los hijos se comporten y tengan ese carácter y esos rasgos así, que van en contravía a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, cuando se tiene temor a Jehová, entonces esas cosas no se van a presentar. Por eso es necesario enseñarles a los niños, a los hijos, el temor a Jehová. Amén. Bueno, es omnisciente y conoce todos nuestros pensamientos, deseos, motivaciones. Sus ojos ven todo lo que hacemos. Y vamos a mirar también versículo de Proverbios 15:3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Bueno, vamos a ver que en segundo lugar nos trae conciencia de su poder ilimitado. Con la omnipotencia sostiene nuestras vidas y nuestro destino eterno está en sus manos. Jesús declaró en Mateo 10:28 algo bien interesante. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Hay que enseñarles también todas estas cosas, ¿sí? Porque a veces los niños hacen cosas porque también pueden estar amedrentados por alguien, ¿cierto? Y siguen haciéndolo porque están siendo motivados y amedrentados. Entonces hay que enseñarles de que si está mal,
obviamente va a haber consecuencias, ¿cierto? Y que es bueno que ellos informen de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque eso puede traer consecuencias a sus vidas, si no dicen nada, eso que están haciendo mal. Y hay una situación que es también importante analizar, no solamente lo que están haciendo mal, sino que el niño puede callar por temor a alguna persona, ¿sí? Porque está amedrentado. Cuando vemos, por ejemplo, el abuso sexual, todo, el que tocan a los niños, todas esas situaciones que se pueden presentar, el niño, como dice mi esposa, está amedrentado, entonces él va a sentir temor por esa persona, ¿sí? O ante alguna situación, es más, en el bullying, en el colegio, la recocha, el que siempre lo están señalando, el que siempre lo esto, entonces ellos comienzan a temerle a sus amiguitos por el comportamiento que tienen sus amigos hacia ellos. Entonces allí el Señor es cuando da esa recomendación, que nosotros no debemos temer a los que matan el cuerpo, ¿cierto? A los que nos hieren, a los que nos esto, a los que quieren hacernos daño, digámoslo así, ¿cierto? Porque no solamente es matar como de asesinato, sino nos pueden afectar de cualquier manera, sino que le temamos es a aquel que puede enviar nuestra alma al infierno. Es decir, debemos temerles a él. Porque es el que tiene la potestad de hacerlo, ¿no? Amén. Porque él son los juicios, ¿no? Sí. Nunca debemos perder nuestro asombro por su gracia salvadora para con nosotros. No es olvidadizo ni senil. Solo el influjo amoroso de su misericordia eclipsa su poder sobre nosotros. O sea que Él no se olvida de todo lo que Él nos ha prometido, de todas las cosas que Él ha hecho por nosotros y las que hará por nosotros, porque Él es un Dios de misericordia. Y todo eso eclipsa lo que de pronto viene mal por el lado nuestro, pero hay la corrección, hay la consecuencia y la cuestión es no volver a caer en ello. Todo eso hay que hablarles a nuestros hijos. En tercer lugar, el temor del Señor nos recuerda que debemos tener sumo respeto de la santidad de Dios como un ser apartado, infinitamente superior a todo lo demás. O sea, hay que mostrar la soberanía, que es un atributo que tiene Dios, la soberanía de Dios. Hay que mostrarla, hay que manifestársela a nuestros hijos. Que Él es también perfecto en todo aspecto. O sea, esto es otro atributo, que Él es perfecto y que todo lo hace perfecto. Perfecto en todos los aspectos. Acercarse a Él sería como intentar acercarse al sol. Porque ponen aquí la comparación de acercarse al sol, porque su maravilla, su poder, su luz, su santidad, todo es tan poderoso que por eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, cuando un hombre y sus hijos aprendan a temer al Señor, comienzan a no estar de acuerdo con las cosas del mundo como el orgullo y la perversión. Entonces, precisamente, cuando ya hay ese conocimiento de los padres y de los hijos hacia las cosas del mundo, ya empiezan entonces a tener cierto rechazo hacia el orgullo y la perversión.